3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía de la noche de hoy, domingo ya 12 de noviembre. Decía nuestra cortina de entrada que estamos a 14 días, en realidad ya estamos más del lunes que de domingo, así que faltan, diríamos, 13 días para las próximas elecciones generales del 26 de noviembre. Las preguntas de esta noche, ¿ya está decidida la elección presidencial? ¿Cómo evitar el fraude? ¿Aún hay planillas contaminadas por el crimen organizado y el narcotráfico? ¿Cómo identificarlas? ¿Qué porcentaje de la población está indecisa y no sabe por quién o no ha decidido por quién va a votar? ¿Por quién van a votar los indecisos? ¿Con cuántos votos se gana la presidencia de la República en estas elecciones? Esta noche aquí con nuestros distinguidos invitados vamos a abordar estos y otros temas interesantes a 13 días prácticamente de las elecciones generales. Esta noche don Omar Rivera, miembro de la organización Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, y miembro de la Comisión Depuradora de la Policía. Gracias don Omar por estar aquí de nuevo. Muy contento de estar aquí, Edgardo. Don Carlos Hernández, director para Honduras de la organización Transparencia Internacional. Muchas gracias por estar aquí, don Carlos. Gracias, Edgardo. Un placer estar con usted esta noche. Es difícil encontrar... definir a 13 días de las elecciones participantes e invitados a un programa de televisión. ¿Por qué? Pues porque cada quien tiene su corazoncito, evidentemente. Si invitamos aquí políticos de cada partido, pues ya saben ustedes lo que van a decir más o menos y tal vez sería como echarle más leña al fuego. Los analistas políticos, pues ustedes ya saben también que uno está identificado con un partido y otro y tienen todo el derecho del mundo. Yo por eso quería invitar hoy a don Omar Rivera y don Carlos Hernández, que han tenido posiciones un poco más objetivas. Objetividad nadie tiene, evidentemente, pero un poco más centradas, más enfocadas a un interés nacional y no a un interés particular o partidista. Así que muchas gracias por estar aquí. Además, que me había comprometido tanto con don Carlos como don Omar de hacer esta fecha, este programa, con esos temas y con ellos, hace aproximadamente un par de meses atrás, que hablamos sobre esta cuestión de la campaña política. Así que muchas gracias por estar aquí. No, un gusto. Antes de comenzar el programa y desarrollar las preguntas que tenemos para esta noche con ustedes, amables televidentes, vamos a presentar un reportaje de lo que hoy hizo el Tribunal Supremo Electoral, un simulacro del proceso electoral. Aquí tenemos el reporte. La actividad se desarrolló para 201 municipios con un doble proceso de transmisión. Lo que se está haciendo es verificando los aspectos de que hay señal, se transmite y que esa imagen viene encriptada. Se garantiza, se verifica de que viene sellada, que no está abierta en el trayecto y lógicamente todo el procesamiento. O sea que el sistema está trabajando, está robusto y lógicamente haremos los afinamientos necesarios. Se asegura que el sistema está preparado para cualquier incidente. Si cortaran la fibra, si tuviéramos una desgracia, un terremoto, tuviéramos alguna circunstancia acá, el sistema va a seguir trabajando. O sea, se está recibiendo en un lugar de contingencia, que es lo que hace cualquier tribunal, con muchísima seguridad, con transcriptores para que nunca deje el pueblo estar recibiendo la información, porque todo esto está divulgado, ¿verdad?, lógicamente en la nube. Para representantes de la Unión Europea se mostraron aspectos importantes a destacar. En todas las fases del tratamiento de datos puede haber presencia de los partidos políticos que lo deseen. Para nosotros estos elementos son muy importantes y el diseño del sistema, tal y como ha sido puesto en aplicación durante el simulacro, e insisto, hablo del simulacro, para las elecciones haremos nuestra evaluación conforme a lo que ocurra en las elecciones, si permite unos elevados niveles de transparencia. La simulación de los comicios da un mayor panorama del trabajo que se espera. Los sistemas que estarán en camino al día de las elecciones y aquí todo el mundo puede comprender el proceso y para tener confianza en lo que estará en camino al día de las elecciones. Los Estados Unidos apoya un proceso participativo, transparente y pacífico, por lo que el pueblo hondureño puede elegir a sus nuevos líderes.
El simulacro constaba de un sistema electoral de transmisión anónima, un call center para reporte de incidencias y una área de ayuda para diferentes instituciones colaboradoras. Para 3030, Raúl Hernández. ¿Cómo se evita el fraude? Porque ese ha sido un tema durante el desarrollo de esta campaña política, los últimos 3-4 meses. El fraude electoral. Hay denuncias de un sector, de otro sector, que hay un fraude electoral preparado por, en este caso, el partido de gobierno, el Partido Nacional. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se evita el fraude? Don Carlos. Bueno, primero yo creo que es importante recordar que el tema del fraude ha sido un tema constante en los últimos procesos electorales. O sea, siempre los partidos políticos, especialmente los partidos de oposición, históricamente lo hemos visto que han argumentado que hay fraude. Sin embargo, atendiendo la pregunta que usted dice, mire, yo creo que en medio de todo este contexto tenemos que valorar algunas fortalezas que tiene nuestro sistema electoral. Y una de ellas es que los partidos políticos tienen una participación bastante activa en las mesas electorales. De hecho, el control de cada una de las mesas electorales está bajo la responsabilidad de los partidos políticos. En ese sentido, entonces, respondiendo a su pregunta, una de las condiciones sería que los partidos políticos se aseguren, en primer lugar, tener los representantes adecuados en las mesas electorales. 2, llamar a sus electores a que puedan ejercer masivamente su derecho a voto, o sea que, y eso yo creo que es muy positivo, ya lo estamos viendo todos los partidos políticos, y aprovechar para felicitarles, están llamando a que la población salga a votar masivamente. Yo creo que eso es muy, muy positivo para poder reducir el abstencionismo que hemos visto en los últimos procesos electorales. Y 2, es también que los partidos políticos ejerzan ese derecho que tienen de vigilar el ejercicio en cada una de las mesas electorales. Ya la ley establece que el escrutinio, por ejemplo, es público. El problema que hemos tenido es que la verdad es que lamentablemente ese patriotismo que vemos a veces previo, o esa identificación que vemos previo al proceso electoral, a veces no siempre se mantiene durante el día de las elecciones. A veces el votante va, ejerce, se va a su casa tranquilamente, y cuando comienza el escrutinio, y lo digo por experiencia, yo quise tener la experiencia de estar en una mesa electoral en el proceso anterior, y nos encontramos ahí que casi estábamos solos, ¿verdad? Todo el mundo se va, está durmiendo, y ya obviamente el tema, especialmente lo que tiene que ver con los diputados, es un ejercicio bastante tedioso, y eran las 12 de la noche y todavía no terminábamos, pero estábamos solamente los representantes de mesa. Entonces yo creo que un llamado también es a que la población se mantenga en esta fiesta electoral hasta el final, vigilando y cuidando que se observe lo que la ley establece y hacerlo de manera participativa. Dice 3 cosas. 1, que cada partido político, estamos hablando de 10 partidos políticos, 9 candidatos presidenciales, que cada partido político tenga a su representante propietario y suplente en la mesa. Adecuado, o sea, que sea una persona que esté entrenada y que sepa cómo se maneja este proceso en la mesa electoral. 2, que haya una votación masiva. Entre más gente salga a votar, entre más personas voten, hay menos posibilidades de un fraude. Y tercero, que a pesar de la cantidad de observadores nacionales e internacionales acreditados para ese trabajo específico, uno como elector que cuide su voto puede regresar al final de la jornada, 4 o 5 de la tarde, normalmente se extiende hasta las 5 de la tarde la votación, y estar presenciando ahí el momento del conteo. Efectivamente. Y una cosa más le agrego, entiendo, porque lo ha hecho el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos están enterados de eso, que cada acta, hay un acta para presidente, para alcalde y para diputado. Cada acta, cada partido político tendrá una copia. Sí. Y esa acta es la que va al Tribunal Supremo Electoral y que después va sumando una por una hasta tener ya el resultado final. Efectivamente. O sea, cada partido político tendrá su copia ahí en la mesa electoral del acta final del conteo para presidente, diputado y alcalde. Omar. Y yo agregaría un elemento más que tiene mucho que ver con lo que usted ha planteado en este momento. Que los partidos políticos puedan, con rigurosidad, documentar cualquier tipo de arbitrariedad que se genere.
y que antes de andar de medio en medio, de radio en radio, de televisora en televisora, manifestando que les robaron las elecciones, que puedan, con el acta que obtuvieron en la mesa electoral receptora, documentar la arbitrariedad y presentarla oportunamente a las instancias que tienen que resolver cualquier tipo de delito electoral, porque si no lo hacen, definitivamente será difícil poder revertir cualquier tipo de exceso. Y tomo en consideración algo que dijo Carlos. Mire, normalmente las arbitrariedades más grandes no se dan en el nivel presidencial, porque normalmente el escrutinio del nivel presidencial se da en las primeras horas de la noche. Donde existe un problema es cuando de repente avanza a altas horas de la noche o llega a la madrugada y se tiene que hacer el escrutinio del nivel electivo municipal y del nivel electivo diputadil. Ahí es donde de repente algunos que se sienten fracasados en esa jornada electoral abandonan las mesas electorales. Ajá. Y es ahí donde se cometen algunos excesos, algunos atropellos que igual significado tiene, que igual impacto tiene que cometer un acto arbitrario para el nivel presidencial. Y esos que cometen el acto arbitrario, que cometen el fraude, que cometen la irregularidad, son los representantes de los partidos políticos en la mesa. Efectivamente. Mire, hay un elemento los que se quedan. Ellos son los que se quedan. Y se ponen de acuerdo entre ellos. Por eso es lo que le decía. Le doy voto a este y le doy voto al otro. O los que se quedan se reparten. Es decir, son 10 partidos. Claro. Si 7 de esos partidos u 8 de esos partidos se cansan y se van. Se quedan los 2 restantes repartiéndose los votos de diputados y de alcaldes. Y esas irregularidades ya quedaron evidenciadas, que son los mismos partidos políticos en la mesa electoral, son los mismos por ejemplo, partidos. En las elecciones primarias de marzo. ¿Cuántas denuncias de irregularidades hubo en Libre, por ejemplo, que fue primarias, sobre todo en el nivel de diputados? ¿Cuántas denuncias hubo también en el Partido Nacional? ¿Cuántas denuncias hubo también en el Partido Liberal? ¿Y quiénes cometieron esas irregularidades? Los mismos representantes de los movimientos. Los mismos liberales, los mismos del Libre, los mismos del Partido Nacional, que representaban en este caso a distintos movimientos internos. Pero tiene que llegar documentado, porque si no llevan documentado el acto arbitrario, de nada sirve. Es decir, si yo me voy a dormir o yo me voy a llorar porque de repente en el nivel electivo presidencial a mí me macanearon, igual macaneada le van a pegar en el nivel electivo municipal y diputadil porque dejó abandonado la urna. Se tiene que quedar hasta el final para garantizar que la voluntad popular se traduce en una cuota de poder. Pero aquí yo creo que lo importante de resaltar es la responsabilidad que tienen los representantes de los partidos en la mesa electoral. O sea, no es un tema de llegar y voy a estar hasta las 5 de la tarde y cuando se cierre me voy. No, se trata de un deber que tiene de actuar con responsabilidad. Así es que si en la mesa electoral, Edgardo, pasa alguna situación irregular, es responsabilidad de las personas que están ahí en la mesa. Ahí no tiene que ver el tribunal, ahí no tienen que ver entes externos, eso es responsabilidad de ellos. Por eso es que los partidos tienen que asegurar de capacitar, tienen que asegurar de seleccionar bien a esos representantes para que puedan ejercer esa... mire, es una responsabilidad grande la que se le delega y hacerlo de manera exactamente, los partidos políticos tienen que garantizar que llegue su representante a la en la mesa y que se quede hasta el final. Hasta que contó el último voto del nivel electivo, diputadil y municipal. El elector tiene que ir a votar masivamente, sin miedo, y luego quedarse o regresar para ver el conteo. Claro que sí. ¿Qué mejor observador que el mismo votante? Así es, claro, exactamente. Ahora, se exime de estas arbitrariedades, irregularidades al Tribunal Supremo Electoral. Es que en la etapa inicial no. En la etapa inicial. En la etapa inicial sí. En la etapa inicial no es responsabilidad. Ahí no tiene responsabilidad el tribunal. El tribunal tiene responsabilidad en la transmisión. Exacto. El tribunal tiene responsabilidad en el registro, en la tabulación, en el escrutinio final de las actas. Por eso yo acompaño mucho a quienes dicen que solamente van a respetar el resultado del escrutinio de las actas. Así es. Y así ha sido siempre.
Por eso cada quien debe de tener el acta en su mano para verificar si lo que va registrando el tribunal es idéntico. Lo mismo que tiene usted en sus manos. Claro. Exacto. Ahí no hay pérdida. Aquí tengo mi acta de tal mesa. Y los 10 partidos, o los 9. Y cada quien con su copia del acta de mesa. Y como Mire, la responsabilidad del tribunal es asegurarse que en cada mesa electoral estén las papeletas, estén las urnas, esté la tinta, ojo, que esté la tinta y que sea de la calidad adecuada, que haya la organización interna, se abre y por eso hay una organización incluso interna entre la mesa, el presidente, el secretario, el escrutador, porque es ya esos ciudadanos los que tienen la responsabilidad de garantizar que en esa mesa electoral el proceso pueda desarrollarse de manera transparente. Vamos a un corte comercial. Entonces concluimos. ¿Cómo se evita el fraude? Uno. Bueno, no ser jeta Votando abierta. masivamente. ¿Cómo es? No ser jeta abierta. Es decir, si mandan gente distraída, si mandan gente incapaz, si mandan gente desleal, que pronostique el partido político que no fue responsable en la asignación de sus delegados en la mesa electoral, que pronostique que la macañada la tiene segura esa noche. Segura. Ahora, el partido político que hizo un proceso de capacitación riguroso, que escogió con idoneidad a sus miembros de mesa electoral, ese partido político va a tener la oportunidad de contar con un acta de la MER que le va a permitir pelear los votos si alguien quiere manipular el resultado electoral. Y lo otro, votación masiva. Claro. Todos a votar. Claro Todos que sí. a votar. ¿Ah? Y los partidos políticos todos han hecho énfasis en eso. Sí. Y tres, que el votante sea también un observador del proceso, Claro que sí. del conteo. Sí, que la gente vaya a defender también, observando que la decisión que ellos tomaron al ejercer el sufragio se traduce en el resultado electoral en los 3 niveles. Sí, claro. En los 3 niveles. Me llamó la atención esa palabra que usted dijo, los partidos políticos deben tener representantes idóneos. Claro o sea, que que tienen que ser la idoneidad del representante del partido político en la mesa. Que esté capacitado, que etcétera, conozca la ley Eso me electoral. lleva a otro punto, y quizás el más importante. Creo que si vemos en términos generales, los candidatos presidenciales promueven más seguridad, más empleo. No he escuchado muchas propuestas sobre, o debates al menos, para poder valorar el tema de vivienda, de vivienda digna, para que una persona pueda tener acceso a una vivienda sin tanto obstáculo y deje de estar alquilando. Generación de empleo, como decía, seguridad, más inversión, etcétera. He escuchado más o menos en esas líneas, y que son los temas de siempre. Claro. La pregunta es, ¿cómo puede diferenciar a una persona de una propuesta a la otra si es la misma propuesta? Y la misma problemática, es el Y la mismo misma país. problemática. ¿Será que entonces lo que tenemos que ver es la idoneidad del candidato? Vamos a un corte comercial. Y en el transcurso del programa vamos a tener algunos datos interesantes que quiero que ustedes reflexionen sobre eso, los consideren también. Y opiniones de algunos analistas políticos, algunos identificados con su partido político, otros no, pero que también abonan al programa de esta noche. Las elecciones están decididas hasta el día de la votación y de hecho hasta que después que hace el conteo es cuando uno sabe realmente los resultados. Todo lo que podemos ahorita es especular un poco basado en los datos que nos ha dado las elecciones internas y los datos que nos han dado las elecciones anteriores. Creo sí que a esta altura la mayoría de la gente que va a votar ya ha decidido su participación y su voto, aunque todavía hay un gran porcentaje de personas indecisas en cuanto al número, en cuanto a por quién votar. ¿Cuál es el porcentaje justo de indecisos hasta este momento, señor Estrada? Históricamente ha oscilado alrededor del 30% del electorado como porcentaje indeciso, ¿no? Creemos que por las condiciones que se está dando particularmente ahorita, ¿no? Las amenazas que están habiendo en contra del Partido Liberal, cierta también desgaste de los mismos partidos a través de los 4 años, ese número podría aumentar en este proceso electoral. ¿A quién le darán su voto los indecisos? Creo el error que han tomado siempre las personas al evaluar el número de indecisos es pensar de que los indecisos son como una manada que se va a mover para un solo lado en particular, ¿no? La tendencia tiende a ser igual que el porcentaje electoral en general, o sea, si un
40% del electoral vota por el Partido Nacional, el porcentaje de indecisos va a tender a parecerse a ese porcentaje también, y no necesariamente va a hacer un proceso, ¿no? Ahí la diferencia viene en cuanto a la capacidad que tengan los partidos de llamar al voto que por porcentaje tendrían de los indecisos hacia ellos, pero va a tender a parecerse a los resultados que tienen actualmente los partidos principalmente. Señor Estrada, ¿cuántos votos se necesitan para ganar la presidencia? Actualmente la mitad más uno. Un voto, si es el único voto que hay, es suficiente para poder ganar la presidencia, ¿no? Las elecciones anteriores han oscilado alrededor de 1.200.000 personas las que participaron y las que han dado el gane al partido que haya ganado, ¿no? Creemos que alrededor de 1.300.000 va a ser el porcentaje que va a dar la victoria al partido que logre ganar las elecciones. 8 de la noche con 28 minutos. Y quiero mostrar ahí el conteo que lleva el Tribunal Supremo Electoral. 13 días, 10 horas, 31 minutos, 1 segundo. Eso es lo que hace falta para las próximas elecciones, exactamente. Muy bien. Ahora, quiero compartir con ustedes, amables televidentes, para que tomemos en consideración y veamos también un poco de los datos históricos de los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Vamos a 1989. Síganos en la línea, en esta línea del tiempo. Elección de 1989. Rafael Leonardo Callejas obtuvo 917.168 votos. Carlos Flores Facusé, 776.983 votos. La diferencia fueron 140.000 votos. 7.93, 7.9 puntos de diferencia. 7.9% de diferencia. 8, digamos. 8, sí, más o menos. Esa fue la elección de 1989. Importantes datos, interesantes. Datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a las elecciones de 1993. Carlos Roberto Reina, del Partido Liberal, contra José Osvaldo Ramos Soto. Doctor Reina obtuvo 906.793 votos contra 735.123 de Ramos Soto. 53%, 43%. Diferencia 171.000 votos. Aquí la diferencia fue mayor. De la que tuvo Callejas contra Flores, fue mayor la diferencia de Reina con Osvaldo, 10%. 10 puntos de diferencia. Vamos a 1997. Carlos Roberto Flores, primera vez que se sacan más de 1 millón de votos. En la elección del 97 contra doña Nora de Melgar. 1.040.403 contra 844.985 de doña Nora. La diferencia fue de 9.89. 195.000 votos. Es la primera vez que un candidato presidencial obtuvo más de 1 millón de votos. Pero la diferencia es casi la misma, ¿verdad? Pero la diferencia más o menos se mantiene. Solo partidos ha sido, diferentes. por ejemplo, de Callejas a Flores fue de 8. De 8, de 10 y 10, digamos. De 8, luego de Reina a Ramos Soto de 10. De Flores a doña Nora fue de 10 también. Vamos a las de 2001. Ricardo Maduro, Rafael Pineda Ponce. También se superó el millón de votos. 137.734 de Maduro, 964.590 de Pineda Ponce. 52.21 contra 44.26, diferencia 173.000 y pico de votos, 8%, 8 puntos de diferencia. Se fijan que más o menos en estas elecciones hay 8 o 10 puntos de diferencia. Sí. Más o menos es como la tendencia. Luego vamos a las elecciones de 2005. El expresidente Zelaya y Porfirio Lobo. El expresidente Zelaya obtuvo 999.006 votos para el 49.90% de la votación y el expresidente Lobo 925.243 para un 46.17% de la votación. La diferencia fue apenas de 73.000 votos y 3.7, póngale 4 casi, pero es la menor diferencia que se ha registrado en una elección presidencial entre el candidato que gana y el inmediato perdedor. Aquí eso de entre el 8 y el 10 de las elecciones anteriores
Se rompió. Pero vean lo que ocurrió en 2009. Don Porfirio Lobo Sosa vuelve a superar el 1.000.000 de votos, 1.213.695. Esta, atención, es la mayor votación que ha tenido un candidato presidencial en la historia de Honduras. 1.213.695 votos. Para el 56.56% de la votación, contra 817.524 de Elvin Santos para el 38.09%. La diferencia fueron 396.000 y pico de votos. En puntos, 18.47. Vamos a la última elección, 2013. 1.149.302 para un 36.89% del actual presidente Juan Orlando Hernández. Don Mauricio Villeda, 632.320 votos para un 28.78%. Y ahí volvemos a la diferencia, 516.000 votos de diferencia, que fue importante, es decir, en cantidad de votos, ¿no? Creo que es de las mayores. Creo que ha sido la mayor cantidad de votos de diferencia. Pero el porcentaje... Sí. La de Pepe Lobo fue de 396.000 y la de Hernández contra Villeda fue de 516.000. Bueno, lo que pasa es que ahí estamos libres. Sí, ¿verdad? sí, también. Que Libre sacó 896.000 en el 2013, ¿verdad? Entonces la diferencia fue de 22. Ah, sí, es cierto. Sí. Sí. La diferencia entre el Partido Nacional y Libre fue de más o menos 22%. Un 22%. Exacto, porque Libre sacó 896.498. Ahí te falta el dato del Libre, porque el Libre sacó en la elección pasada 896.000. Casi 900.000 votos. Casi 900.000 votos. Casi 900.000 votos. Don Mauricio Villeda quedó en tercero con 632.000. En tercer lugar con 600 y pico. Muy bien. Vamos entonces a las elecciones primarias, que es el último antecedente que tenemos para estas elecciones. Doña Xiomara Castro, por ejemplo, obtuvo ella, porque recuerdan que había otros candidatos presidenciales, don Nelson Ávila, don Russell Tomé, ella obtuvo 401.474, pero la votación total del Libre fue en las primarias de 461.825 votos, en las primarias de marzo pasado. El candidato Luis Zelaya, él sacó 344.431. El 56.88% de la votación de su partido. En total, con los otros candidatos presidenciales liberales votaron 700.861. Y el Partido Nacional... En el Partido Nacional votaron 1.378.770. De ese 1.378.770, el 92.56%, es decir, 1.063.087, votaron por Juan Orlando Hernández. Entonces, a la pregunta, ¿cuántos votos se necesitan para ganar esta elección, don Carlos? Bueno, mire, viendo la historia que usted nos ha dicho, nosotros estimamos y haciendo un análisis, es que el ganador de esas elecciones tiene que andar más o menos por 1.300.000 votos, ¿verdad? 1.300.000 votos. Hay que ver qué es lo que pasa. Si uno ve por lo menos lo que pasó en las elecciones primarias, entonces obviamente cada uno de los partidos tiene lo que le llaman el voto duro. El voto duro del Partido Nacional puede andar entre el 1.100.000, 1.200.000 votos, que son los nacionalistas que ya lo demostraron en las elecciones primarias. El Partido Liberal, que bueno, no podemos desconocer, y si usted ve del 2009 al 2013, se ve cómo el Partido Libre le quita al Partido Liberal más o menos 450.000 votos, ¿verdad? Que fue un desgaste bastante significativo. Y bueno, tenemos ahí el otro actor, que es Libre, que en las elecciones primarias yo creo que había una expectativa
de que iba a tener una mayor cantidad de votos, por lo menos es lo que yo particularmente creía. Sin embargo, sorprendió con esa cifra de 461.000 votos. Sin embargo, ahí en su análisis no está los indecisos, que más o menos anda como un 30%, que eso implica del padrón electoral un porcentaje bastante grande. Y yo creo que los indecisos jugarán un rol muy importante en las próximas elecciones, tomando en consideración la alianza, que aunque el partido PINU es un partido pequeño, pero sin embargo ha abonado. Así es que creo que los indecisos van a jugar un rol pero muy importante al momento de la elección. Sin embargo, no podemos desconocer también que ese porcentaje de indecisos lo hemos visto en los últimos procesos electorales, y hay una tendencia a que haya una distribución entre todos los partidos. O sea que no es que también ese 30% históricamente se va a un solo partido, ¿verdad? Sino que se distribuye, y por lo general se distribuye porcentualmente de la misma forma a las tendencias que hay entre el segundo y tercer lugar. Sin embargo, jugará un rol muy importante. ¿Usted dice entonces que la elección presidencial se gana con 1.3 millones de más votos? O menos, de acuerdo a las tendencias y lo que vemos, eso es lo que... Y que ese 30%, 35, 40% de indecisos se va al distinto, o sea, van a votar por Narrala, van a votar por Hernández, van a votar por Zelaya. Bueno, eso es lo que ha pasado históricamente. Sin embargo, mire, los procesos... O ese 30% se va a pone la canasta, pone los huevos en una sola canasta. Difícilmente lo pone, se va al mismo lado, difícilmente. Pero no podemos desconocer que, mire, hayan habido procesos electorales en América Latina que a última hora, el día de las elecciones, genera grandes sorpresas. ¿Y ese 30, 35, 40%, el que sea, de indecisos, va a votar el día de las elecciones? Bueno, no, ese es el otro elemento. Y ahí es donde... pero ahí es donde me parece que los candidatos y los partidos tienen en esta última línea de tiempo que les quedan, buscar la manera con su discurso y con su propuesta de cautivar el voto de los indecisos, porque el indeciso es aquel que está frustrado, es aquel que está cansado de los insultos, es aquel que dice, mira, todos son iguales, nadie nos da opciones. Por eso es que uno dice, cuando vemos esos discursos tan confrontativos y tan violentos, que a veces el candidato menciona al opositor menos su propuesta, creo que eso no favorece al indeciso. Muy bien, el último dato que tenemos es el siguiente, de la elección precisamente de 2013. Ahí Juan Orlando Hernández obtuvo en la elección de 2013, que es el dato que nos hacía falta completo ya, 1.149.302 votos para el 36.89% de la votación. Doña Xiomara Castro obtuvo el segundo lugar con 896.498 votos para el 20.30% de la votación. Don Mauricio Villeda, 632.320, pero no sé, ese no sería el 28, ¿verdad? No puede ser el 28.78%. Pero la cantidad de votos sí, 632.320. Y el ingeniero Narrala obtuvo 418.443 votos para un 13.43%. Ahí está correcto, ahí está muy bien, ahí está. Era al revés, muy bien. Sí. Entonces, en las elecciones de 2013, 36.89%, 28. ¿Cuál fue la diferencia ahí en porcentaje? ¿En puntos? ¿Cuántos fueron? 8 puntos. 8%, ¿verdad? Más o menos, que es lo que se ha mantenido en las otras elecciones. Entre 8 y 10, más o menos. Sí. A diferencia de la elección del expresidente Zelaya y Porfirio Lobo Sosa, que fue de apenas 3.7%, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, y la elección del presidente Lobo con Elvin Santos, que fue de 18 puntos la diferencia. Sí. De ahí los otros resultados han sido de entre 8 y 10%. Claro. Entre 8 y 10. Sí. Puntos de diferencia entre el primer y segundo lugar. En volvamos a mostrar ese dato que es interesante. La diferencia también es de ¿cuánto? 36, 8.13. La diferencia. Sí. 1.150.000, con eso se ganó, digamos. 1.150.000 más o menos, pero mire la cantidad, por ejemplo, de votos de doña Xiomara, es importante, 896.000 votos. Claro, es que fue la segunda fuerza, ¿verdad? Sí.
Sí, pero yo más creo que don Mauricio Villeda. Yo creo que algo que debe llamar un poco la atención, Edgardo y Carlos, es que estamos a 2 semanas de las elecciones y tenemos un 30% de ciudadanos que no han decidido su voto. Eso es un mensaje bastante claro de la población respecto a que no se sienten motivados a pesar de tener 2 millones. Pero permítame, es que no terminamos. Muéstreme el cuadro de nuevo. La pregunta es, si usted suma los 896,000 más los 418,000 que sacó Narrala, si nos fuéramos así con matemática pura, sin consideraciones políticas... Supera, diríamos. 896,000 más 418, métele la pluma. ¿Cuánto es ahí? 1.300.000 y pico de votos. Sí, claro. Ahora, todos los que... 1.314.000 votos. Claro. Si todos los que votaron por Narrala en el 2013 y todos los que votaron por doña Xiomara votan por la alianza, estamos hablando de 1.314.000 votos. Claro. Sin embargo, versus los que sacó el Partido Nacional en la elección primaria, que fue de 1 millón. Volvamos a poner ese dato de la elección interna del Partido Nacional. 1.378.000. 1.378.000. Quíteme el versus... rótulo. Solo quíteme el rótulo. Ahí, muy bien. Estamos hablando de 1.314.000 versus 1.378.000. Sí. Y estamos hablando de 1.314.000 si todos los que votaron por Narrala en noviembre de 2013 votan por Narrala. Sí. Y si todos los de doña Xiomara votan por Narrala en este caso. Exactamente. Estamos hablando de 1.314.000 votos. Y si todos los mismos nacionalistas de marzo vuelven a votar en noviembre por el Partido Nacional, en este caso por su candidato Juan Orlando Hernández, estamos hablando de 1.378.000 votos. Entonces, por eso que ustedes dicen que la cifra clave es 1.300.000 votos, para arriba. Exactamente. Sí, y el sector más importante en este momento para variar esta tendencia son los indecisos. Pero antes de eso, ¿votarán todos los del Partido Nacional por Juan Orlando Hernández? ¿Votarán todos los que votaron por Narrala nuevamente por él? ¿Votarán todos los de Libre que votaron por doña Xiomara? ¿Votarán por Narrala? Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Pero hay que ver... Ya regresamos. La elección se gana hasta el último día, pero lógicamente que la tendencia muestra claramente que si hoy fueron las elecciones escasamente a 2 semanas de que el pueblo hondureño concurra a las urnas, definitivamente que si fuera hoy ganaría el presidente Hernández y por una ventaja significativa sobre el segundo lugar. ¿Y cuál sería esa ventaja? Por lo menos unos 15 puntos de diferencia que equivaldrían el día de hoy a casi 450,000 votos, partiendo de que el cálculo que personalmente hago es que van a llegar a votar 3 millones de hondureños. ¿Cuál es el porcentaje de indecisos que existen en este momento en Honduras? El indeciso por quien se inclina es poco, 1, 2, 3%. Lo que hay es hondureños que están definiendo si van a ir a votar o no van a ir a votar. Si toman la decisión, estos ya están bien claros por quién van a votar. A 2 semanas el elector ya tomó una decisión, por uno, por otro, por el otro. Lo que un grupo de alrededor de un 8 o 9% no sabe es si va a concurrir a la urna o no va a concurrir a la urna. ¿A quién le darán su voto los indecisos a esta altura? Se dividen entre los 3 grandes, entre Juan Orlando, entre Narrala y entre ellos, un poco más uno, un poco más otro, pero se divide entre otros. No es que uno tiene el monopolio de los indecisos, ahí es una concepción errónea de algunos. ¿Cuántos votos se necesitan para ganar la presidencia en Honduras? Si yo les digo que van a votar 3 millones, de los cuales válidos, dejando a un lado 5%, que siempre son nulos o blancos, yo diría que usted ocupa 1.500.000, que es la mitad. Inclusive puede ser hasta menos, hasta 1.3 millones es suficiente para ganar, porque como hay 3 en contienda, con que el que quede en tercero le saque 600.000, eso disminuye. Entonces a 2.4 millones de hondureños los que votan. Con 1.3 usted gana la elección. Tú, Mario, pocos días de las elecciones, ¿algo podría revertir estos datos que se manejan? Solo que el que va arriba se confíe y no salga a votar o crea que ya ganó, pero una noticia bomba que venga de fuera no va a cambiar hoy el resultado. La gente ya tomó una determinación, tanto el que va por Jo, el que va por Narrala, el que va por Luis. Ahora es que vayan a votar, pero no creo que ningún suceso vaya a cambiar dramáticamente esta elección. No sucedió desde las internas para acá en los 6 meses anteriores, mucho menos para que suceda en 2 semanas, particularmente porque la campaña en sí termina el próximo domingo y después viene una semana de silencio electoral. Volviendo a la última elección presidencial. Aquí están los datos. La de noviembre de 2013, hace 4 años. Si todos los que votaron por el ingeniero Narrala votan nuevamente por él, y todos los que votaron por doña Xiomara votan por el ingeniero Narrala,
obtiene 1.314.000 y pico de votos. Si todos los que votan o votaron en aquella ocasión por Juan Orlando Hernández, obtiene 1.149.000 votos. La pregunta es esa: ¿votarán los mismos por Nasralla y los que votaron por doña Xiomara votarán por Nasralla y todos van a votar los que votaron en las generales de 2013 y en las primarias de ahora en marzo van a votar todos por Juan Orlando Hernández? Bueno, en primera instancia, la primera referencia que tiene usted para determinar el nivel de lealtad de esos electores de la elección general son los resultados de la elección interna. Yo creo que sería importante ver ese cuadro. ¿Cuál? ¿El de las internas de este año? Exactamente, para comparar. O compare mejor el resultado de las elecciones generales con el de las primarias. Exactamente. Pongamos los dos cuadros, porfa, si son tan amables. Ahí está, muy bien. Vamos a ver. Su explicación, don Omar. No, o su análisis, perdón. No, el análisis inicial es verifiquemos cuánto se obtuvo en la elección general y cuánto se obtuvo en la elección interna. Eso le da una señal del nivel. Por ejemplo, doña Xiomara, por ejemplo, Juan Orlando Hernández obtuvo en la elección general de noviembre de 2013 1.149.302 votos. Ajá. Y en esta elección de las primarias obtuvo 1.063.000. O sea, obtuvo 200.000 votos. ¿Ah? En las primarias obtuvo 200.000 votos más de los que había obtenido. No. En las generales obtuvo 1.149.000. Claro, y en las primarias 1.300.000. No, 1.378.000 en total el Partido Nacional. Ah, sí. Él obtuvo 1.063.807. Sí, okay. Perdón. De acuerdo. Doña Xiomara obtuvo 896.498 en la general. En la primaria 401.474. Libre en total, con los votos de los otros candidatos presidenciales que participaron en las primarias de Libre, obtuvo 461.825. Mauricio Vieda obtuvo en la general 632.320 y en las primarias de este año Luis Zelaya obtuvo 344.000, pero fueron a votar 700.861 liberales. Estos 700.000 ¿volverán a votar por Luis Zelaya? O decir, o todos votarán por Luis Zelaya, porque fueron más los que votaron por otros que los que votaron por él. Pero es que yo creo que el reto ahí es institucional. Es decir, claro, si el Partido Nacional obtuvo esa cantidad en la elección general y en la elección primaria incrementó a 1.300.000, como dice Carlos, habría que determinar el reto de conservar esos votos nacionalistas, que es el mismo reto que tienen los liberales. Claro, es el voto duro que aunque Mauricio sacó menos, el reto es obtener esos... ¿Cuánto sacó el Partido Liberal en la elección? En la primaria. Primaria en general. 700.000. O sea, el reto es que esos 700.000 pudieran votar. Sí, decir, pero por ejemplo, Luis Zelaya necesita 600.000 votos más en esta elección para ganar. Pero la primer meta que tienen es conservar esos 700.000. Que la gente que votó por Gabriela vote también por Luis. Claro. Pero juntos es que hacen 700. No, pero no solo, es que juntos fueron 700.000. Claro. De acuerdo. Es que él sacó 344.000. Bueno, pero Libre sacó muchísimo menos en la primaria de lo que había obtenido en la elección general. Porque acuérdese que Libre había sacado 896, casi 900.000 votos en el caso de Luis Zelaya necesita al menos dos cosas. Tener esos 700.000 votos liberales con él, claro, que él solo tuvo 344.000. Sí. O sea que es llegar a los 700.000 y no solo eso, tener 600.000 al menos, 600.000 votos nuevos para él. En casa. O sea, no debe ser candil de la calle. Es el caso de Luis Zelaya. No debe ser candil de la calle o oscuridad de la casa. Debe de empezar por garantizar que la gente que votó por Gabriela vote por él y que la gente que votó por los otros candidatos liberales eran como 8 en general. Exactamente. No, tiene que hacer un esfuerzo. Es más, si usted suma los votos de los demás, suma más de los que lo obtuvo. El voto duro va a ser un factor determinante por la cantidad de opciones que hay. Ese es el caso de Luis Zelaya. Veamos el caso de doña Xiomara, por ejemplo, y de Nasralla. Sí. Lo que decíamos, vamos a la votación de los 4 de 2013. Sumando, si todos los de Nasralla votaran por él, del ingeniero Nasralla, que son mostremos el cuadro, por favor, completo. Ahí, gracias. 418. ¿Sí?
Si todos los del ingeniero Narrala votaran por él de nuevo, los que votaron por él cuando era candidato del PAC, votaran por él, ahora que son alianza, estamos hablando de 418.443. Y si todos los que votaron por doña Xiomara votaran en este caso por Narrala, 896.000 son 1.314.000 votos. Así es. ¿Cuál es el reto ahí en este caso? No, pero hay que comparar eso con las internas. Vamos de nuevo que las con primarias, eso. Es que ahí... Vamos a ver. O sea, el 2013 acá ha pasado muchas cosas, ¿verdad? Ahí está. Doña Xiomara obtuvo 896.000 votos en noviembre de 2013, pero en las primarias de este año solo fueron a votar 461.000. De libre. De libre, sí. O sea, los votos de libre fueron 896.000 en noviembre del 2013. Pero en marzo de este año fueron 400 y pico mil, no llegaron ni a 500.000. O sea, estás hablando de 300, ahí podría decir usted que hay deslealtad, que no hubo lealtad del voto, que no hay voto duro, o que no fueron todos los de libre a votar porque ya sabían que iba a ser doña Xiomara. El arraigo partidario, eso es lo que demuestra que el arraigo partidario de los que votaron en la elección general pasada por libre representa solamente la mitad, es decir, la mitad de los que fueron a votar por libre en la elección 450.000 votos. O sea, la mitad son los que son voto duro según el resultado de la elección interna. Entonces, el reto ahí es definitivamente llamar al independiente a votar. Yo creo que es el reto fundamental de los partidos que no lograron como el liberal y como el nacional un resultado similar entre la elección general. Sin embargo, ahí necesita Narrala, lo que necesita, el ingeniero Narrala lo que necesita es que todos los que votaron por doña Xiomara, casi 900.000 en noviembre, y los que votaron por él en noviembre de 2013, voten por él nuevamente, para llegar a 1.314.000. Aquí queda claro un tema. Y llegar al voto duro, a competirle al voto duro del Partido Nacional en estas elecciones primarias que fue de 1.3. Exacto. Entonces, mire qué interesante esto, porque si bien es cierto, ese 30% de indecisos es clave y no lo vamos a discutir. Sin embargo, el voto duro es determinante. O sea, los partidos tienen que asegurar ese voto duro. Y en este caso particular, viendo la tendencia de lo que ha pasado, por eso yo le decía, el Partido Nacional tiene más del 1.100.000 o un poco más de ese voto duro, por lo menos es lo que se refleja entre la elección del 2013 con 1.149.000 y se refleja en la elección interna. Sí, porque por ejemplo Juan Orlando Hernández obtuvo 1.149.000 en las elecciones generales y ahorita el Partido Nacional en marzo obtuvo 1.378.000. Entonces ahí usted ve ese voto duro. Y si usted lo ve y se va un poco más atrás, va a ver que esa tendencia de ese voto duro del Partido Nacional está. Entonces aquí hay un gran reto y el reto es mantenga Partido Nacional ese voto duro, obviamente, lo mismo tienen que hacer los otros, pero el esfuerzo de atraer ese 30% del electorado tiene que ser con mucha más. Luis Zelaya obtuvo 344.000 votos en las primarias. Claro. Y su partido obtuvo al final 700.000 votos. O sea que más gente votó se suman los otros votos del resto de los candidatos, son más de los que él obtuvo. Pero hay otra realidad. O la mitad. Son dos retos importantes que tiene. Uno, que los de su propio partido voten por él. Y el otro, sumar por lo menos 600.000 votos Pero nuevos. hay otra realidad, Edgardo, que uno no la vio en la elección pasada, y es que por lo menos lo que he observado en los últimos eventos del Partido Liberal es que por lo menos lo que se ve es que hay una motivación. Quizás ese grupo del Partido Liberal o algunos que habían salido hacia Libre o hacia otros partidos, puede hacer que esté regresando porque el Partido Liberal está mostrando una motivación bastante importante. Si eso lo comparamos con lo que pasaba anteriormente, usted recuerda que entre el Partido Liberal y el Partido Nacional las tendencias eran bien limitadas. Prueba es el 3.7 con el que ganó el presidente Zelaya. El presidente Zelaya, ¿verdad? Sí. Vamos a un corte comercial y regresamos. Por los datos que hemos visto, que son datos oficiales, no es que nos los hemos inventado ni que nosotros queramos inflar uno o rebajar los otros, no datos del Tribunal Supremo Electoral, porque la gente ahí critica que esos datos no son ciertos, los datos del tribunal y que cada partido político los aceptó. Yo no he escuchado ningún partido político que diga que esos resultados no son ciertos.
Sí he escuchado, por ejemplo, decir que toda su militancia no fue a votar, etcétera, etcétera, y que están preparados para estas próximas elecciones. Bien, pero el asunto es, viendo estos datos, que cada candidato necesita su voto duro, el voto de los indecisos. ¿Cuál debería ser la estrategia de estos últimos, bueno, solo una semana queda de campaña, porque la siguiente es el silencio electoral? Bueno, hacer un esfuerzo importante, Edgardo, por garantizar que la gente se sienta motivada a votar. Y tienen, y lo pudimos observar en este momento, dos retos fundamentales. Satisfacer una demanda interna, garantizando que todos los miembros de su partido le sean leales y que no se les vayan a dar vuelta a última hora. Y por el otro lado, garantizar que los independientes puedan obtener una respuesta positiva a sus anhelos. Estamos hablando de propuestas responsables, de ideas innovadoras y de presentar soluciones a los problemas que más le afectan a la gente. Los candidatos, los partidos que decidan transitar por un sendero diferente a proponer en estos últimos 13 días de frente a las elecciones responsables planes de gobierno, ideas innovadoras o demostrar las capacidades y potencialidades de sus candidatos, difícilmente van a obtener los votos suficientes como para resultar triunfadores en las elecciones. No, pero yo creo que es importante tomar en cuenta que Narrala representaba al PAC. Narrala está en la alianza, pero no como PAC. Solo por la interrogante que usted hablaba de... Claro, creo que ese es un elemento entendería que la gente que estaba en el PAC en 2013 estaban por él, ¿verdad? Entonces, por eso es el punto de que si esos 400,000 que votaron por él se mantienen, más todos los de la alianza, 800,000 y pico, estamos hablando de 1.2 millones de votos, ¿verdad? Perdón, 1.314.000 votos en estas elecciones. Sí hay lealtad, ¿verdad? Sí hay lealtad. Al candidato en este caso. El que se desfocalice, el que no se concentre en incentivar al electorado, va a perder el tiempo valioso y difícilmente va a lograr la meta que se requiere para ganar las próximas elecciones. Vamos a un corte comercial y regresamos. Llegamos al final del programa. Gracias por su atención. Un saludo al pastor Alberto Solórzano, que no pudo estar esta noche con nosotros aquí porque está cumpliendo un compromiso internacional, pero seguramente que está siguiendo de cerca el programa de esta noche. Saludos, pastor, en el lugar donde se encuentre. Bueno, la selección ya está en Sydney, y no solo está en Sydney, sino que ya entrenó en Sydney. Rapidito aquí un video del entrenamiento de hoy. Llegó a eso de las 4 de la tarde, hora de Honduras. Creo que eran como las 11 de la mañana, más o menos, de mañana lunes en Australia. En Sydney, se bajaron del avión después de creo que eran como 14, 16 horas de vuelo y fueron a relajarse un poco ahí a un campo, vean ustedes, ahí parece como el campo Maratón, ¿verdad? Exactamente. Allá como el del barrio Paz Barahona, ¿ves? Aire libre. Ahí, exactamente. Pues está la selección entrenando hoy a eso de las 4 o 5 de la tarde, hora de Honduras, como cerca del mediodía de mañana lunes en Sydney, Australia. Pero todos estos detalles de la llegada de Honduras a continuación en la noche del gol. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.